Que esto va a ser el inicio en nuestra nación de un gran avivamiento para poder traer mucha gente a los pies de Cristo. Bien, vamos ahora a nuestra escritura. El día de hoy vamos a ver, los que han estado viniendo los domingos, vamos a leer un tercer mensaje que dio Pablo a la gente. Primero yo quisiera que me acompañaran a Hechos capítulo 9, versículo 15, donde la Escritura dice que Jesús le habla y le dice lo que Pablo va a hacer. Una vez que lo tira y que sabemos que tiene un encuentro con Jesucristo: Señor, ¿tú quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Bueno, en el versículo 15 dice: y el Señor le dijo, ve, le está hablando a Ananías, porque tiene que tener un encuentro con Pablo. Pablo no ve, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ya vimos dos mensajes la semana pasada y la semana antepasada. Ahora, vayamos al tercer mensaje, que es uno de los mensajes más fuertes de todo esto. Si nosotros vamos a Hechos capítulo 24, la Escritura 23, la Escritura nos habla de que está Pablo en la sinagoga, y ahí lo aprenden en Jerusalén. Pasa por una serie de circunstancias donde lo golpean, donde ahí en Jerusalén da un mensaje a la multitud, pero no nos dice exactamente, nos dice de su testimonio. Nos habla de su testimonio, lo quieren meter al pretorio, al lugar de seguridad, y nos habla de que él pide que se le permita hablar. Entonces todo el pueblo se calla y entonces él da su testimonio, lo que le pasó con Jesús, ¿verdad? Y eso es muy importante. Pero después, en el capítulo 23, vemos, además de que ya había dado su testimonio, en el versículo del 12 al 13, vuelve a hablar, ya estando en prisión, sobre lo que está pasando. Dice aquí, versículo 12: y viendo el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron para maldecir, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran dado muerte a Pablo. Querían que Pablo fuera a otra ciudad y en el camino lo mataran. Eran más de 40 los que habían hecho este juramento, nos dice el versículo 13. Versículo 15 nos dice: ahora pues vosotros con el concilio requerido al tribuno que le traigan mañana ante vosotros. Y entonces ya está todo orquestado para matarlo. Pero hubo un testigo, hubo alguien que se dio cuenta. En el versículo 16, ¿me va siguiendo? En el versículo 16 dice: mas el hijo del hermano de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Y y si van leyendo lo que sigue en el pasaje, pues ya no pueden matar a Pablo, ya no le sale la jugada como ellos hubieran querido. Así es de que aquí vemos que definitivamente Pablo puede salir ileso. Si se dan cuenta, en el versículo 35 del mismo capítulo 23, ya da un mensaje, y en el 35 le dijo: te oiré cuando vengan nuestros acusadores, y mandó que le custodiaran en el pretorio de Herodes. Es decir, puso más policías o más guardias, y a pesar de que él estaba, pues ¿quién es este Pablo? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que pasa? Ya habían puesto custodios a su alrededor.
Y luego vemos que él tiene que quedarse en prisión 2 años. 2 años está en prisión. Y en el capítulo 24, en el versículo 5, dice la Escritura que vinieron a visitarlos otros gobernantes y otras eminencias aquí al que está encargado. Y dice la Escritura, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sedición entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. O sea, aquí están hablando algo similar a es un brinca para atrás, trae costumbres que nosotros no debemos de llevar, quiere cambiar nuestra religión, etcétera, etcétera. Y dice aquí, intento también profanar el templo y aprendiéndole quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley. Y bueno, otra vez tratan de hacerlo, pero no les es posible, no les es posible. Y entonces vemos que más adelante llegan los principales gobernadores con pompa para escuchar a Pablo y todo lo que tiene que decir. Este es el mensaje que vamos a leer y en el cual me voy a basar para poder hablar la defensa y ver la defensa de Pablo. Lo anterior es como hacerles ver que hubo 3 intentos dentro de la cárcel de poder hablar en mensajes muy cortitos, pero no lo escucharon. Y finalmente llegamos aquí a lo que es este capítulo. Déjenme ver. En el capítulo 26, Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Si se dan cuenta, me voy a retroceder un versículo 25, capítulo 25, 23. Dice, al otro día vinieron Agripa, Berenice, con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. O sea, eran las personalidades, estaban los, digamos así, los saduceos, los fariseos, había gran cantidad de gente importante, digamos, el gobierno, por así decirle, más gente de mucho renombre. Y entonces en el capítulo 26, en el versículo 1 dice, entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? ¿Me van siguiendo? Pablo entonces, vamos a leer casi todo el capítulo. Pablo entonces extendió la mano y comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que hayan de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conoces. Todos la conocen, todos los judíos, lo cual también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestro Padre, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento es esperan que han de alcanzar nuestros 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que
se juzga entre nosotros cosa increíble que Dios resucitó a los muertos. Ciertamente había creído, dice aquí, mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poder de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, les perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupando en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en la tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tu pie, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, liberándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las profecías dice aquí, y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripe, no fui rebelde de la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y de los gentiles, que se arrepientan y se conviertan a Dios, haciendo obra digna de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser de él primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo estas cosas en su defensa, Festos a gran voz dijo: Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: No estoy loco, excelentísimo Festos, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignoras nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades de ser cristiano. Y Pablo dijo: Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual soy yo, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaron entre sí diciendo: Ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿Podría este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César? Él apeló al César porque era la única manera. Acuérdense que él era romano
y era la única manera como no lo iban a matar, y eso les dio miedo, y entonces por eso lo protegieron más que los demás. Si se dan cuenta, aquí está un mensaje muy poderoso, hablando a los reyes, a los gobernantes y a todos los pueblos antes de partir hacia Roma. Entonces es un mensaje muy importante. Ahora, es interesante volver a ver lo mismo que vimos en los dos mensajes anteriores. La oportunidad que él tenía de poder hablar a las autoridades más preeminentes y a las personas de más renombre, y lo hizo públicamente, pero lo hizo con todo el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Si se dan cuenta, y vamos al mensaje, en el versículo 3, vamos a desglosar, no todos los versículos porque son muchos, pero en Hechos capítulo 26, en el versículo 3 dice: mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. ¿Qué está diciendo? Dije, caí en blandito. Este rey que acaban de poner y proponer es un rey que definitivamente va a escucharme y conoce y entiende lo que le voy a decir, lo cual hizo que él pudiera tener mayor confianza para poder hablar este mensaje. Versículo 5 dice: los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a lo más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Está hablando esta gente que me está acusando, sabe quién soy, sabe dónde vivía, sabe lo que hacía y sabe todo lo relacionado con mi vida. Si vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 5, ¿me acompañan? Filipenses 3:5, la Escritura dice lo siguiente. Dice aquí quién era él, y él está describiendo algunas de las cosas que era él. Filipenses 3:5 dice ministerio que en otras generaciones, perdón, me equivoqué. Filipenses 3:5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo Jesús. ¿Qué testimonio? Te está diciendo que era una eminencia, te está diciendo que era uno de los grandes sacerdotes de la época, y que todos los que lo quieren condenar lo saben, lo entienden perfectamente bien, y que de alguna manera, si regresamos otra vez al capítulo 26, está diciendo: todos ellos me conocen. Fíjense lo que dice el versículo 10 del capítulo 26, muy fuerte: lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en la cárcel a muchos de los santos, es decir, el celo que él traía, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas. Es decir, se metía a las sinagogas y veía que andaba uno que hablaba y predicaba de Jesús, lo sacaba y lo metía a la cárcel. Lo forcé a blasfemar, a hablar en contra de Jesús, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Era tal el celo que Pablo tenía, el enojo, hablando: esta secta no la soporto, no soporto a esta gente que ahora está hablando de otro evangelio o está hablando de otra cosa que no es el judaísmo. Y él lo que está diciendo, y con eso ellos no pueden decir otra cosa porque sí sabían quién era,
si sabían que tenía los permisos para poder hacerlo y poder lograrlo. Y de repente, en medio de todo esto, ya una vez que empieza su introducción, vamos al versículo 16, nos habla ya del encuentro con Jesucristo. Y en el capítulo 26, versículo 16, dice, voy a leer desde el 15, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Porque el Señor se le aparece, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, versículo 14, versículo 15, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Imagínate el temor que le dio, que él logró que gente dijera, se retractara y dijera cosas en contra de Jesús. Estaba aterrado. Pero la respuesta que da en otras porciones es, ¿qué quieres que haga, Señor? Y aquí dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, le dice. Él se pone sobre sus pies y el mensaje que el Señor Jesús les da, que no está en Hechos 9, es este. Porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Mi pregunta es, ¿por qué Pablo? Si él tenía 12 discípulos, él se preparó con sus 12 discípulos, él estuvo con ellos todo el tiempo, sus discípulos vieron los milagros que él hacía, los mensajes que él decía, las situaciones en las que él se encontró, milagros sobrenaturales, cómo el Señor sanaba enfermos y cómo el Señor obtuvo finanzas para poder pagar impuestos y una serie de cosas. La pregunta es, ¿por qué Pablo? Pablo no era de los 12. Pablo no era alguien que estuvo con Jesús y ni siquiera se acercó para decir, puedo ser uno de los discípulos como el joven rico. ¿Por qué? Y aquí nos dice dos cosas fundamentales este versículo. Para ponerte por ministro, esa es la primera. La segunda, para testigo de las cosas que has visto, por testigo de las cosas que has visto. Ponerte por ministro y como testigo de las cosas que has visto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es esto? ¿Por qué es esto? Acompáñenme a Hechos capítulo 16, versículo 23, que nos dará la respuesta. Hechos 16, 23. Espero que no se aburran con esto, pero es muy importante que conozcamos este mensaje. Hechos 16, 23. Dice aquí en Hechos 16, 23, ¿ya lo tienen? Lo siguiente. Dice, después de haberles azotado mucho, está hablando de otra vez de Pablo y Timoteo, que los metieron a la cárcel, estaban cantando, los azotaron porque eran seguidores de Jesús. Y aquí está otra vez un testigo que antes no era testigo, que antes perseguía a la iglesia. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, les metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Es decir, no solo los metió en un lugar, sino además los aseguró. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces, versículo 26, importantísimo en nuestro estudio. Sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron.
el milagro que sucede estando en prisión. Ellos simplemente se pusieron a cantar, creyeron que Dios iba a hacer un milagro, pero que comienza a temblar, que las cadenas que se les ponen se sueltan, que las puertas de la cárcel se abren, que sucede un milagro totalmente sobrenatural. ¿Qué tiene que ver esto con Pablo? Mucho. Pablo era un sacerdote, era una persona que tenía en su mente todos los principios que le enseñaron de niño. ¿Me van siguiendo? Él tenía que seguir la ley. Él tenía que hacer lo mismo que los demás sacerdotes. Él era alguien que no se podía salir de los principios que le enseñaron. Pero el encuentro que él tiene con Jesús, con esa luz resplandeciente, cuando él oye la voz de Jesús que le dice: ¿por qué me persigues? Y él le da la identidad de que es Jesús. Y él responde: ¿qué quieres que haga? A partir de ese momento él cambia su vida. Toda una vida de estudio, de preparación, de sacerdocio, cambia su vida. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Pero ¿por qué era importante? Porque era un testimonio viviente para su época, de que él había renunciado a todo lo que le habían enseñado para seguir a Cristo. ¿No es maravilloso eso? Y es un testimonio para ti, para mí, para entender algo. El que recibe a Cristo y lo atesora en su corazón, esa persona que tiene una conversión auténtica y verdadera, esa persona, escúchame bien, cambia su manera de ser, su manera de pensar, su manera de vivir, y se convierte, primero que nada, en un seguidor de Cristo, y segundo, en alguien que pregona y predica el Evangelio de Cristo. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Dáselo con ganas. Y luego, en el capítulo 26, versículo 17, dice la Escritura: liberándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, dice aquí. Le está diciendo al religioso, ¿me está siguiendo? Al religioso, al cuadrado, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Esa es la segunda cosa. Y la tercera, de los potestades de Satanás a Dios. Y la cuarta, dice aquí que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Está hablando de varias cosas en el versículo 18. Que tengas luz, que abras sus ojos, los conviertas de las tinieblas a la luz, que les reveles que ya no pueden estar del lado de Satanás, que me reciban por medio de la fe. Esto es algo interesante. A él no le queda opción porque se encuentra con Jesús. Jesús le habla: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero dice: ahora tú que tuviste ese encuentro, ve y que ellos me sigan por medio de la fe. ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos creen en Jesucristo? Entonces Pablo le está diciendo a estas personalidades todo lo que pasa, y lo que Pablo está tratando de hacer es abrirles los ojos. Acompáñenme a 2 de Corintios 4:4. Aquí la Escritura dice lo siguiente. Voy a ir un poquito rápido porque ya se me agotaron los tiempos. 2 de Corintios 4:4. Dice: en lo cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Está hablando de Satanás,
Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Satanás ha cerrado el entendimiento tanto de los judíos como de los gentiles. Y entonces está la pregunta: ¿qué puedo yo hacer para abrir el entendimiento de las personas? ¿Cómo los puedo convencer para que ellos dejen de pensar que ellos están bien, que su vida está bien, que lo que ellos están haciendo es correcto, que no son malos, que está bien que tú seas religioso y que ellos no? Aquí mismo te da la respuesta. Un capítulo anterior, 2 Corintios 3, versículo 13, nos dice con claridad lo que está pasando. Y nos dice: no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. Recuerden que cuando bajaba del monte brillaba tanto por la presencia de Dios que tenía que poner un trapo negro para que los demás no se espantaran, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, a fin de aquellos que habían de ser abolidos. Pero, dice aquí, el entendimiento de ellos se embotó. No lo entendieron. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Cuando lees la Biblia, te queda el mismo velo no descubierto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el cual, escuchen con claridad, por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, dale un aplauso al Rey de Reyes, dáselo con ganas. ¿Qué quiere decir cuando se conviertan al Señor? Pablo va caminando, una luz resplandeciente, se cae. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Recibe a Cristo en tu corazón. ¿Qué quieres que yo haga? Recibe a Cristo en tu corazón. ¿Qué quieres que yo haga? Recíbeme dentro de tus entrañas. Lo único que puede cambiar tu vida es que tengas a Cristo por medio de la fe. Lo único que puede quitar el alcoholismo, el carácter hosco, la falta de la economía, la depresión, la opresión, y puedo dar una lista interminable, es que recibas a Cristo. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Te está hablando de dos cosas: los religiosos que aprendieron a sentarse y estar escuchando el mensaje, y los que se quitaron el velo y pueden decir: en Cristo todo lo puedo, en Cristo todo lo soy, en Cristo todo lo camino y lo avanzo. Pero ¿cómo puedo yo recibir a Cristo? ¿Cómo puedo decirle: yo te entrego mi corazón? Es a través de la fe, no hay otra manera. Pudiera ser que tú dijeras: bueno, si Él me habla audiblemente, lo está haciendo a través de la palabra, por eso te dejó la palabra. Tú tienes que creer que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. En el momento que tú dices: no, todo esto es lo mismo siempre, en ese momento estás descartado. Te vuelves a poner la venda tú solo. Por eso la Escritura dice que hasta el día de hoy, cuando se lee las Escrituras, hay un bostezo, hay algo que no te deja entender, porque la única manera de poder entenderlo, dice aquí: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Y luego dice, versículo 17: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Dale un grito de júbilo, porque hay libertad. Ahí hay libertad. Ahora,
La Escritura, Pablo está tratando de que esta gente entienda esos principios y los lleve a la práctica, pero ellos no lo captan. Al grado que en el versículo 23, capítulo 26, versículo 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Dice, mira, déjame decirte algo importante. Tienes que entender que Jesucristo no es un hombre que murió y está sepultado en la tumba. Tienes que entender que Jesucristo, cuando dijo que Él era el Hijo de Dios, no fue alguien que desapareció y desaparece y nunca más. Él resucitó. Y como Él resucitó, Él puede guiar a la gente. Por eso yo casi me puedo imaginar a Festos levantándose y diciéndole, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Casi lo veo. Estás loco, ¿cómo crees que alguien va a resucitar? El día de hoy para ti y para mí no está tan loco porque tú y yo creemos en Él. Pero para la gente es la peor locura que un ser humano resucite y esté a la derecha del Padre. La prueba más grande para la humanidad es que Cristo resucitó. Y que Cristo es el Rey. Y que Cristo es el Señor. Y que tú puedes clamar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Dáselo con ganas. La trampa de Satanás es hacernos ver a Cristo crucificado, ensangrentado, con una cara triste. Ese no es el Cristo que refleja las Sagradas Escrituras. El Cristo que refleja las Sagradas Escrituras es: yo puse mi vida y la puse por amor, y yo soy más que vencedor, y yo todo lo puedo para ser tu amigo, para ser la persona que cambie las circunstancias en la tierra. Dáselo. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué Pablo? Porque la persona más religiosa, la persona que pudiera, si todos nosotros estuviéramos aquí, estuviera Pablo, no lo convencemos. La persona a la cual era más difícil de convencer en todo el reinado de judío, hebreo, era Pablo. Y lo que Dios está haciendo es, hijo, en Pachuca, en el año 2017, déjame decirte algo. Para mí es fácil convencer al del corazón más duro. Por eso Pablo era el hombre clave para terminar los capítulos del libro de los Hechos y terminar Efesios, Gálatas, Colosenses, Filipenses, Romanos, porque él era el milagro más poderoso viviente. Los discípulos también, pero los discípulos estuvieron con él. Los discípulos vieron milagros. Pablo solo los oyó. Vamos a ponernos todos de pie. Todos los de la alabanza pasen. Aleluya. Gracias a Dios. ¿Cuántos saben que Cristo te dio vida? ¿Cuántos saben que Cristo está en tu corazón? ¿Cuántos saben que Él ha cambiado tu vida? Levanta tu mano entonces y repite conmigo: Señor, el mensaje más poderoso que yo puedo dar a una persona es que reciban a Cristo. El momento más importante de una persona
es el momento donde se llenan de fe, donde creen en el Señor Jesucristo y confiesan que Jesús es el Señor, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, porque solo a través de ti y solo contigo y solo en ti ellos pueden cambiar. En Cristo Jesús. Amén.